Jerusalén volvió a estremecerse esta semana. Más de 50.000 judíos llenaron el muro de los lamentos, clamando perdón a Dios como nunca antes visto en la historia moderna. Miles de gargantas gritando al unísono en la ciudad eterna, al pie del monte del templo, pidiendo misericordia. Esta no es solo una ceremonia religiosa, amigo mío. Es un acto profético que está cumpliéndose ante nuestros ojos según las Escrituras. Imagínate la escena. El sol se está ocultando detrás de las murallas de la ciudad santa. Las piedras milenarias del muro de los lamentos reflejan los últimos rayos de luz dorada. Y de repente, como si fuera una película, empiezan a llegar miles y miles de personas. No eran turistas curiosos ni peregrinos ocasionales, eran judíos religiosos con sus kipás, sus talits de oración, sus libros sagrados en las manos. Venían de todas partes de Israel y del mundo para participar en algo que solamente pasa una vez al año: las oraciones de Selichot. ¿Sabes qué significa esa palabra? Son las oraciones de perdón que se recitan justo antes de las altas fiestas judías, pero este año fue diferente, muy diferente. Más de 50.000 voces clamando al mismo tiempo, 50.000 almas judías pidiendo perdón a Dios con una intensidad que jamás había visto en mis años estudiando la cultura hebrea. Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, gritaban en hebreo. Sus voces se elevaban hacia el cielo como un clamor desesperado, como si supieran que algo grande está por venir. Te voy a ser honesto contigo, cuando vi esas imágenes por primera vez, se me pusieron los pelos de punta. No era solamente una ceremonia religiosa tradicional, había algo más profundo, algo profético ocurriendo ahí, porque resulta que el profeta Zacarías predijo exactamente esto hace más de 2500 años. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice así: «Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Israel está volviendo su corazón a Dios justo en el momento en que el mundo entero se está volteando contra ellos. Es como si Dios estuviera preparando a su pueblo para algo que está muy cerca de cumplirse. Pero hay más. Estas oraciones no ocurrieron en cualquier momento del año. Fueron justo antes del Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que cayó el 23 de septiembre, y después viene Yom Kippur, el día de la expiación, la fiesta más sagrada del calendario hebreo. ¿Casualidad? Yo no creo en casualidades cuando se trata de profecía bíblica. Creo que estamos viendo el cumplimiento literal de las Escrituras ante nuestros ojos. Fíjate en los tiempos en que estamos viviendo. Israel está más aislado internacionalmente que nunca. Las Naciones Unidas los condenan constantemente. Más de 60 países musulmanes se reunieron esta misma semana para planear sanciones contra el Estado judío. Y justo en este momento, cuando todo el mundo parece estar en contra de ellos, 50.000 judíos se reúnen para clamar a Dios por perdón y misericordia. Es como si intuitivamente supieran que solamente Dios puede ayudarlos en lo que viene. Pero permíteme contarte algo más que me impactó profundamente. Entre esas multitudes había jóvenes y ancianos, seculares y religiosos, ashkenazíes y sefardíes. Era como si toda la nación judía se estuviera uniendo en oración por primera vez en décadas. Y sus rostros, hermano, si hubieras visto sus rostros, no era el típico ritual religioso mecánico que uno a veces ve en las ceremonias tradicionales. Había una urgencia, una desesperación, una búsqueda genuina del rostro de Dios. Esto me recuerda a lo que pasó en los días del profeta Jonás cuando predicó en Nínive. El rey y todo el pueblo se humillaron delante de Dios, desde el mayor hasta el menor, porque sabían que el juicio divino estaba cerca. ¿Será que el pueblo judío está sintiendo en sus corazones que algo grande está por venir? ¿Será que Dios está derramando ese espíritu de gracia y de súplica del que habló Zacarías? Ahora quiero llevarte a uno de los capítulos más extraordinarios de toda la Biblia, Zacarías capítulo 12. Este texto es tan preciso, tan específico sobre los últimos tiempos, que cualquier persona honesta que lo lea tiene que reconocer que estamos viendo su cumplimiento literal en los noticieros de hoy. Vamos a leerlo juntos, versículo 2 y 3. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos.
Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Jerusalén se ha convertido en esa copa que embriaga a las naciones. Todos quieren un pedazo de la ciudad santa. Todos tienen una opinión sobre qué hacer con Israel. Cuando el profeta habla de copa que embriaga, se está refiriendo a Jerusalén como el centro del conflicto que va a desestabilizar a las naciones vecinas. Y hoy lo vemos claramente. Irán, Turquía, los países árabes, todos están obsesionados con Israel. Pero fíjate en la segunda parte de la profecía. Dice que Jerusalén será como una piedra pesada. ¿Sabes qué significa eso? Significa algo que todos van a intentar mover o controlar, pero que al final solamente van a terminar lastimándose a ellos mismos. Y eso es exactamente lo que hemos visto a lo largo de la historia. Todos los imperios que han tratado de destruir a Israel han terminado cayendo. Los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, el Imperio Otomano, la Alemania nazi, la Unión Soviética, todos intentaron cargar esa piedra pesada y todos terminaron despedazados. Pero la parte más impactante de la profecía viene al final del versículo 3, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. No solamente las naciones del Medio Oriente, sino todas las naciones de la tierra. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Esta semana, más de 60 países se reunieron para coordinar acciones contra Israel. Europa está imponiendo sanciones como nunca antes. Organizaciones internacionales están alineándose contra el Estado judío. Si en algún momento de la historia el mundo ha tenido una razón aparente para ir contra Israel, es ahora. Después de la guerra en Gaza, después de todo lo que ha pasado, la comunidad internacional está usando esa situación para justificar una presión sin precedentes contra la nación judía. Pero aquí viene lo más increíble de todo. El versículo 10 dice: «Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». ¿Ves la conexión? Justo en el momento en que todas las naciones se juntan contra Jerusalén, Dios derrama un espíritu de súplica sobre su pueblo. Y eso fue exactamente lo que vimos esta semana en el Muro de los Lamentos. 50.000 judíos clamando perdón, 50.000 voces pidiendo misericordia a Dios. Era el cumplimiento literal de esta profecía de Zacarías. Dios estaba derramando ese espíritu de gracia y de súplica sobre los habitantes de Jerusalén. Pero hay algo más en este versículo que me deja pensando. Dice que mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron los judíos? Por supuesto que se refiere a Jesús, al Mesías que fue crucificado hace 2000 años. Y fíjate que dice, mirarán a mí. Eso significa que va a llegar un momento en que el pueblo judío va a reconocer a Jesús como su Mesías. Van a mirarlo, van a entender quién es realmente y van a llorar por haberlo rechazado. ¿Será que estamos viendo el comienzo de ese proceso? ¿Será que estos clamores masivos de perdón en el Muro de los Lamentos son la preparación del corazón del pueblo judío para reconocer a su Mesías? Yo creo que sí. Creo que estamos viviendo momentos proféticos extraordinarios. El cumplimiento de profecías que fueron escritas hace más de 2 milenios se está desenvolviendo ante nuestros ojos. Y lo más impresionante es que todo está pasando en los tiempos exactos que la Biblia predijo. Primero, todas las naciones se juntan contra Jerusalén. Después, Dios derrama un espíritu de súplica sobre su pueblo. Y finalmente, van a mirar a aquel a quien traspasaron. Te tengo que contar algo que pasó esta misma semana que me dejó completamente impactado. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio un discurso sobre Jerusalén donde mencionó directamente a Jesús. Sí, escuchaste bien. El líder judío más importante del mundo habló públicamente sobre Jesús en un contexto histórico y arqueológico. Déjame ponerte el contexto de lo que pasó. Netanyahu estaba hablando sobre la importancia histórica de Jerusalén y contó una anécdota de cuando fue primer ministro en 1998. Había recibido al entonces primer ministro de Turquía y quería pedirle algo muy especial. Resulta que en los túneles subterráneos de Jerusalén habían encontrado una tablilla de piedra en hebreo de hace 2700 años. Era de la época del rey Ezequías, 300 años después del rey David.
La tablilla marcaba el lugar donde dos equipos de trabajadores se encontraron mientras cavaban el túnel que conectaba la fuente de agua con el estanque de Siloé. Netanyahu le pidió al primer ministro turco que le devolviera esa tablilla a Israel, ofreciendo a cambio todos los artefactos otomanos que tenían en sus museos. Pero el turco se negó rotundamente. ¿La razón? Dijo que había un creciente grupo de electores islamistas que se indignaría si le daban a Israel una placa que mostraría que Jerusalén era una ciudad judía hace 2700 años. Pero aquí viene la parte más impactante. Netanyahu siguió hablando sobre la historia de Jerusalén y dijo estas palabras textuales: «Todo eso continuó durante 1000 años hasta la época de los judíos. Un rabino judío de Galilea que vino aquí a Jerusalén, al Santo de los Santos, y vino aquí a esa piscina de Siloé para purificarse, donde también realizó el milagro de ayudar a los ciegos a ver». ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? El primer ministro de Israel acaba de describir a Jesús en términos históricos muy específicos. Lo llamó un rabino judío de Galilea que vino a Jerusalén, que se purificó en el estanque de Siloé y que hizo el milagro de dar vista a los ciegos. Esa es una referencia directa al Evangelio de Juan, capítulo 9, donde Jesús sanó al ciego de nacimiento diciéndole: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Y el hombre fue, se lavó y volvió viendo. Netanyahu no estaba predicando el Evangelio, pero estaba reconociendo públicamente a Jesús como una figura histórica que realmente existió, que realmente vino a Jerusalén y que realmente hizo milagros ahí. Esto es extraordinario por varias razones. Primero, porque viene de la boca del líder político más importante del pueblo judío. Segundo, porque lo dijo en un contexto de defender la legitimidad histórica judía sobre Jerusalén. Y tercero, porque lo hizo conectando directamente con las narraciones bíblicas. Pero hay algo más profundo aquí. Netanyahu estaba hablando sobre el estanque de Siloé, que en hebreo se llama Shiloah, que significa enviado. Juan nos explica esto en su Evangelio cuando dice que Jesús mandó al ciego a lavarse en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Ves la conexión profética? El estanque se llama el enviado, porque las aguas del manantial Gihón fueron enviadas artificialmente a través de un túnel hasta ese estanque. Pero Juan nos está dando un significado espiritual más profundo. Jesús es el enviado del Padre, que vino para dar vista a los que estaban ciegos espiritualmente. Y ahora tenemos al primer ministro de Israel hablando públicamente sobre este milagro de Jesús en el estanque de Siloé, justamente en un momento en que su pueblo está clamando perdón a Dios como nunca antes. ¿Casualidad? Yo no creo en casualidades en temas proféticos. Creo que Dios está preparando el corazón del pueblo judío para algo grande. Los está preparando para reconocer a aquel a quien traspasaron hace 2000 años. Fíjate también en el contexto en el que Netanyahu mencionó a Jesús. Estaba defendiendo el derecho judío sobre Jerusalén, estaba hablando del túnel de Ezequías, estaba conectando la historia antigua con la realidad presente. Y en medio de esa defensa apasionada de Jerusalén, menciona naturalmente a Jesús como parte integral de la historia de la ciudad, no como un enemigo del pueblo judío, sino como un rabino judío que vino a purificarse y a hacer milagros en los lugares santos de Jerusalén. Esto me recuerda a las palabras de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Será que estamos llegando a ese momento en que van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Será que estas menciones públicas de Jesús por parte de líderes judíos son parte del proceso profético que culminará en su reconocimiento como Mesías? Ahora quiero contarte sobre algo que pasó exactamente al mismo tiempo que esas 50.000 personas estaban clamando perdón en el Muro de los Lamentos. Más de 60 naciones musulmanas se reunieron para coordinar acciones contra Israel. Es como si estuviéramos viendo las fuerzas espirituales del bien y del mal movilizándose simultáneamente. Esta reunión no fue casual ni improvisada.
Fue una cumbre planificada meticulosamente, donde participaron los países más influyentes del mundo islámico. Desde Irán hasta Turquía, desde Pakistán hasta Indonesia, todos estaban ahí con un objetivo muy claro: aislar completamente a Israel del escenario internacional. Te voy a ser honesto. Cuando vi las noticias de esta reunión, inmediatamente pensé en el Salmo 2. ¿Te acuerdas de esos versículos? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Los príncipes y los reyes de la tierra consultando unidos, no solamente contra Israel, sino contra el Dios de Israel. Porque atacar a Israel es atacar al pueblo escogido de Dios, es atacar las promesas divinas, es atacar el plan profético del Altísimo. Pero fíjate en lo que dice el siguiente versículo: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dios no está nervioso por estas reuniones. Dios no está preocupado porque 60 naciones se junten contra su pueblo. Al contrario, Él se ríe porque conoce el final de la historia. Durante esa cumbre se discutieron sanciones económicas, boicots comerciales, aislamiento diplomático y hasta la posibilidad de acciones militares coordinadas. Algunos líderes hablaron abiertamente de borrar a Israel del mapa y de liberar Palestina del río al mar. Estas no son declaraciones retóricas vacías. Estamos hablando de países con ejércitos modernos, con armas sofisticadas, con recursos petroleros enormes, con influencia en organizaciones internacionales. Cuando 60 naciones se ponen de acuerdo para atacar a un solo país, la situación es muy seria. Pero aquí está la paradoja profética. Mientras estas 60 naciones planean la destrucción de Israel, 50.000 judíos están en el muro de los lamentos clamando perdón a Dios. Es como si Dios estuviera preparando a su pueblo espiritualmente para enfrentar la tormenta que se avecina. Y esto me lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento específico de la historia el mundo islámico está tan unido contra Israel? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? La respuesta superficial es la guerra en Gaza, las tensiones en Cisjordania, el conflicto palestino-israelí. Pero yo creo que hay algo mucho más profundo. Creo que estamos viendo la manifestación de una guerra espiritual milenaria entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Porque resulta que Irán, que está liderando esta coalición anti-israelí, aparece en las profecías bíblicas como uno de los principales enemigos de Israel en los últimos tiempos. En Ezequiel capítulo 38, Persia, que es el nombre bíblico de Irán, está mencionada específicamente como parte de la coalición que atacará a Israel. Y Turquía también está mencionada en esa misma profecía con el nombre de Togarma. Y resulta que el presidente turco, Erdogan, es uno de los líderes más vocales de esta campaña contra Israel. No es casualidad que dos de los países más agresivos contra Israel hoy sean exactamente los que la Biblia menciona como enemigos proféticos del pueblo judío. Pero hay algo más. Estas 60 naciones no son solamente países musulmanes, son países que representan más de 1.500 millones de personas. Es casi la cuarta parte de la población mundial que se está movilizando contra una nación de menos de 10 millones de habitantes. Desde cualquier perspectiva humana, Israel no tiene la menor posibilidad de sobrevivir a una coalición así, pero desde la perspectiva profética sabemos que Dios ha prometido defender a su pueblo en los últimos tiempos. En Zacarías capítulo 14, versículo 3, dice: «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla». Dios mismo va a pelear contra las naciones que ataquen a Jerusalén, y eso me lleva a algo que me impacta profundamente. Mientras todas estas naciones se están preparando para la guerra, Israel se está preparando espiritualmente. Esas 50.000 personas clamando perdón en el muro no es una coincidencia, es la preparación divina del corazón de su pueblo para los eventos que vienen. Es como si Dios les estuviera diciendo: prepárense espiritualmente, porque viene una prueba como nunca antes han enfrentado, pero yo estaré con ustedes. Ahora quiero explicarte algo que me fascina de las profecías bíblicas, la manera tan precisa como la Biblia describe a Jerusalén en los últimos tiempos.
Hace más de 2500 años, el profeta Zacarías usó una metáfora muy específica. Dijo que Dios pondría a Jerusalén como una copa que embriaga a todas las naciones. ¿Qué significa exactamente esta imagen? Cuando una persona bebe una copa que embriaga, pierde el control de sus sentidos, toma decisiones irracionales, se vuelve agresiva, dice cosas que normalmente no diría, y eso es exactamente lo que le pasa a las naciones cuando se involucran con el tema de Jerusalén. Países que normalmente son racionales y diplomáticos, de repente se vuelven completamente irracionales cuando el tema es Jerusalén. Líderes mundiales, que son conocidos por su prudencia política, pierden completamente la compostura cuando tienen que opinar sobre la ciudad santa. Mira lo que está pasando ahora mismo. Tenemos a 60 naciones musulmanas completamente obsesionadas con Israel y Jerusalén. No pueden hablar de otra cosa. No pueden concentrarse en los problemas de sus propios países porque están obsesionados con destruir a Israel. ¿No te parece extraño que países con crisis económicas terribles, con problemas sociales enormes, con conflictos internos graves, dediquen tanto tiempo y recursos a planear la destrucción de un país que ni siquiera está cerca de sus fronteras? Irán, por ejemplo, tiene una inflación del 70%, tiene protestas internas constantemente, tiene problemas sociales gravísimos, pero ¿en qué invierte la mayor parte de su presupuesto militar? En armas para atacar a Israel. Es una obsesión irracional, es el efecto de esa copa que embriaga. Turquía tiene una economía en crisis, problemas con los kurdos, tensiones internas enormes, pero Erdogan se pasa los días hablando de reconquistar Jerusalén y de restaurar el Imperio Otomano. Es la copa que embriaga actuando sobre su mente, y no son solamente los países musulmanes. Europa también se está emborrachando con esa copa. Países europeos que durante décadas fueron aliados de Israel, ahora están imponiendo sanciones y boicots como nunca antes. Están perdiendo la racionalidad cuando el tema es Jerusalén. Las Naciones Unidas han pasado más resoluciones condenando a Israel que condenando a todos los demás países del mundo juntos. Más que China con su genocidio de los uigures, más que Rusia con su invasión de Ucrania, más que todos los regímenes dictatoriales del mundo. Es completamente irracional, es el efecto de la copa que embriaga. Pero aquí viene la parte más interesante de la profecía. Zacarías no dice solamente que Jerusalén será una copa que embriaga, también dice que será una piedra pesada que todos intentarán cargar, pero que terminará despedazando a todos los que la toquen. Y eso es exactamente lo que hemos visto a lo largo de la historia. Todos los imperios que han intentado destruir a Jerusalén han terminado destruyéndose a ellos mismos. Los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo, pero después fueron conquistados por los persas. Los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero 300 años después el imperio romano se desmoronó completamente. Los bizantinos controlaron Jerusalén, pero fueron conquistados por los musulmanes. Los cruzados conquistaron Jerusalén, pero después fueron expulsados por Saladino. El Imperio Otomano controló Jerusalén durante 400 años, pero al final se desmoronó y desapareció del mapa. Los británicos tuvieron el mandato sobre Jerusalén, pero perdieron su imperio poco después. Hitler quería destruir a todos los judíos del mundo, pero su régimen duró solamente 12 años y terminó en ruinas. Y la Unión Soviética, que persiguió a los judíos durante décadas y apoyó a todos los enemigos de Israel, se desmoronó completamente en 1991, exactamente cuando Israel estaba recibiendo a miles de judíos soviéticos. Es impresionante ver cómo la historia confirma esta profecía una y otra vez. Todos los que han intentado cargar esa piedra pesada que es Jerusalén han terminado despedazados. Y ahora estamos viendo otra coalición que se está preparando para hacer lo mismo. Pero hay algo más profundo en esta profecía. Cuando dice que Jerusalén será una copa que embriaga a las naciones, no se está refiriendo solamente al efecto político o militar, se está refiriendo a un efecto espiritual. Jerusalén es la ciudad donde Dios puso su nombre para siempre. Es la ciudad donde Abraham ofreció a Isaac, donde David estableció su capital, donde Salomón construyó el templo, donde Jesús murió y resucitó, donde el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Es la ciudad donde van a cumplirse todas las profecías de los últimos tiempos. Es la ciudad desde donde Jesús va a reinar durante el milenio. Es la ciudad hacia donde va a descender la nueva Jerusalén al final de los tiempos.
Por eso todas las fuerzas espirituales del mal están obsesionadas con controlar o destruir a Jerusalén, porque saben que quien controle Jerusalén controla el destino profético de la humanidad. Ahora quiero llevarte a explorar uno de los misterios más profundos de toda la Biblia, algo que muy pocas personas han considerado, pero que cambia completamente nuestra comprensión de por qué Jerusalén es tan importante en el plan profético de Dios. La teoría que quiero presentarte es esta. El jardín del Edén que aparece en Génesis capítulos 2 y 3 estaba ubicado geográficamente en el mismo lugar donde hoy está la ciudad de Jerusalén. Sé que suena increíble, pero déjame explicarte las evidencias bíblicas que apoyan esta idea. Primero, fíjate en cómo comienza la Biblia en Génesis capítulo 2 y cómo termina en Apocalipsis capítulo 22. Son imágenes prácticamente idénticas. En Génesis 2 dice que de Edén salía un río para regar el huerto y que había un árbol de vida en medio del jardín. En Apocalipsis 22 dice que de la Nueva Jerusalén fluye un río de agua de vida y que a ambos lados del río está el árbol de vida. ¿No te parece demasiada coincidencia que la Biblia comience y termine con la misma imagen? Un río que sale de la presencia de Dios, un árbol de vida, un lugar perfecto donde Dios habita con su pueblo. Pero hay más evidencias. En Génesis 2 dice que Dios plantó un huerto en Edén al oriente, o sea que Edén era un lugar y el huerto estaba al oriente de ese lugar, y resulta que cuando uno lee las profecías sobre los últimos tiempos, siempre hablan de aguas que van a salir desde el templo de Jerusalén hacia el oriente. En Ezequiel capítulo 47 dice: «He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, y estas aguas descendían hacia el oriente y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas». Joel capítulo 3 versículo 18 dice: «Saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim». Zacarías capítulo 14 versículo 8 dice: «Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental». ¿Ves el patrón? En los últimos tiempos van a salir aguas desde Jerusalén hacia el oriente, exactamente igual como en el jardín del Edén. Pero aquí viene algo fascinante. En Génesis 2 dice que del Edén salía un río y se dividía en 4 brazos. Uno de esos ríos se llamaba Gihón. Y resulta que en Jerusalén hay un manantial que hasta el día de hoy se llama Gihón, el mismo nombre de uno de los ríos del Edén. ¿Casualidad? No lo creo. Creo que ese manantial en Jerusalén es un vestigio, un remanente de lo que originalmente fue el sistema de aguas del jardín del Edén. Y hay más, ese manantial Gihón en Jerusalén está conectado por un túnel subterráneo con el estanque de Siloé. ¿Y qué significa Siloé en hebreo? Significa enviado, porque las aguas fueron enviadas artificialmente desde el manantial hasta el estanque. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús al ciego de nacimiento? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Juan nos explica que Siloé significa enviado, y el ciego fue, se lavó y recibió la vista. ¿Ves la conexión profética? Jesús es el enviado del Padre que vino para dar vista espiritual a los que estaban ciegos, y lo hizo específicamente en el estanque que se llama Enviado, que está conectado con el manantial que tiene el mismo nombre de uno de los ríos del Edén. No son casualidades, son conexiones proféticas profundas que nos muestran que Jerusalén no es simplemente una ciudad más, es el lugar donde comenzó la historia de la humanidad y donde va a culminar el plan de redención de Dios. Pero déjame explicarte algo más impactante. ¿Te has preguntado qué pasó con el jardín del Edén después de que Adán y Eva fueron expulsados? La Biblia dice que Dios puso querubines para guardar el camino al árbol de la vida. Pero después de eso, el jardín del Edén no se menciona más en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Pablo habla de haber sido arrebatado al paraíso, que está en el tercer cielo. ¿Cómo llegó el paraíso terrenal de Génesis al cielo espiritual del Nuevo Testamento? La teoría es que cuando Adán y Eva pecaron, el mundo espiritual se desconectó del mundo físico. El jardín del Edén, que originalmente era terrenal y espiritual al mismo tiempo, se elevó al cielo y se convirtió en el paraíso celestial.
Pero las profecías nos dicen que en los últimos tiempos la Jerusalén celestial va a descender y se va a unir con la Jerusalén terrenal. El mundo espiritual se va a reconectar con el mundo físico y esas aguas de vida van a fluir otra vez desde el trono de Dios hacia toda la tierra. Por eso Isaías capítulo 51, versículo 3 dice: «Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová». Jerusalén va a volver a ser el paraíso que fue originalmente. El círculo profético se va a cerrar, la historia va a terminar donde comenzó. Déjame contarte sobre uno de los lugares más significativos de todo Jerusalén, un lugar que conecta directamente con las palabras de Jesús y con las profecías sobre los últimos tiempos. Estoy hablando del estanque de Siloé, ese lugar donde Jesús hizo uno de sus milagros más impresionantes. La historia está en Juan capítulo 9. Jesús se encontró con un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron si ese hombre había nacido ciego por su propio pecado o por el pecado de sus padres. Pero Jesús les dio una respuesta que los dejó pensando: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Después Jesús hizo algo muy particular. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego con el lodo. Pero aquí viene la parte más interesante. Le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». ¿Por qué específicamente en el estanque de Siloé? ¿Por qué no en cualquier otro lugar con agua? Juan nos da la respuesta cuando dice entre paréntesis que Siloé, traducido, es enviado. Esa explicación de Juan no es casual, nos está dando una clave profética muy importante. El estanque se llama enviado porque las aguas del manantial Gihón fueron enviadas artificialmente a través de un túnel hasta llegar al estanque. Pero espiritualmente Jesús es el enviado del Padre que vino para dar vista a los que estaban ciegos. Y no es casualidad que hiciera este milagro específicamente en el estanque que se llama el enviado. Ahora, déjame explicarte algo fascinante sobre la construcción de este túnel. Fue excavado durante el reinado del rey Ezequías hace más de 2700 años, cuando Jerusalén estaba siendo amenazada por el ejército asirio. Los trabajadores cavaron desde dos puntos diferentes, uno desde el manantial Gihón y otro desde el estanque de Siloé, hasta encontrarse en el medio. Era una obra de ingeniería increíble para esa época. Y cuando los dos equipos se encontraron, pusieron una inscripción en la roca celebrando el momento. Esa inscripción existe hasta el día de hoy, y dice algo así: «Y este fue el día de la perforación». Mientras los trabajadores alzaron la herramienta cada uno hacia su compañero, y mientras faltaban aún 3 codos, se oyó la voz de uno que gritaba al otro, pues había una hendidura en la roca del lado derecho. Y en el día de la perforación, los trabajadores golpearon cada uno al encuentro de su compañero, herramienta contra herramienta. Y fluyó el agua desde la fuente hasta el estanque. Es hermoso, ¿no te parece? 2 equipos cavando en la oscuridad, guiándose solamente por el sonido de las herramientas del otro lado, hasta que finalmente se encontraron y el agua comenzó a fluir. Pero hay algo profético en esta historia. Esos trabajadores estaban en la oscuridad, pero tenían fe de que si seguían cavando en la dirección correcta, eventualmente se iban a encontrar. Y cuando se encontraron, el agua de vida comenzó a fluir hacia el pueblo. ¿No es esa una imagen perfecta de lo que Dios está haciendo con su pueblo hoy? Muchas veces estamos cavando en la oscuridad. No sabemos exactamente hacia dónde vamos, pero si seguimos fieles a la dirección que Dios nos ha dado, eventualmente va a fluir el agua de vida. Y fíjate que Jesús usó precisamente ese lugar para hacer un milagro de restauración de la vista. El ciego fue al estanque llamado enviado, se lavó los ojos y regresó viendo. Pero hay otra conexión profética aquí. En Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana: «El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Y en Juan capítulo 7, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Jesús se estaba presentando como el agua de vida, como la fuente que puede satisfacer la sed espiritual de cualquier persona.
Y no es casualidad que hiciera estas declaraciones en Jerusalén, la ciudad donde está el manantial Gihón y el estanque de Siloé. Pero aquí viene la conexión con los últimos tiempos. Las profecías nos dicen que en el futuro va a salir un río literal desde el templo de Jerusalén que va a sanar el mar muerto y va a hacer florecer todo el desierto de Judá. Ezequiel capítulo 47 describe este río con detalles increíbles. Dice que va a haber árboles a ambos lados del río, que sus hojas no se marchitarán, que darán fruto cada mes, y que las hojas serán para sanidad de las naciones. Es la misma imagen que encontramos en Apocalipsis 22, donde Juan describe el río de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero, y el árbol de vida que da 12 frutos, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Ves cómo todo se conecta? El manantial Gihón de la actualidad es como una pequeña muestra de lo que va a ser ese río de agua de vida en el futuro. El estanque de Siloé, donde Jesús hizo el milagro, es una prefiguración de la sanidad total que va a haber cuando fluya el río de los últimos tiempos. Por eso, cuando vemos a 50.000 judíos clamando perdón en el muro de los lamentos, tan cerca del lugar donde está el manantial Gihón y el estanque de Siloé, no podemos evitar pensar que Dios los está preparando espiritualmente para recibir esa agua de vida que está por fluir. Ahora quiero explicarte algo que me ha intrigado durante años de estudio bíblico. ¿Por qué Jerusalén ejerce una atracción tan poderosa sobre todas las naciones del mundo? ¿Por qué todos quieren controlar esta ciudad? ¿Qué tiene Jerusalén que no tienen París, Londres, Nueva York o cualquier otra ciudad importante del mundo? La respuesta no está en la economía, ni en los recursos naturales, ni en la ubicación geográfica estratégica. La respuesta está en el mundo espiritual. Jerusalén es la ciudad donde Dios decidió poner su nombre para siempre. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, Dios le dice a Israel: «El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis». Y en 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 6 dice: «Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre». Jerusalén no es solamente una ciudad más, es la ciudad que Dios escogió específicamente para poner su nombre, para establecer su presencia, para cumplir sus propósitos proféticos. Por eso todas las fuerzas espirituales del mal están obsesionadas con controlar o destruir Jerusalén, porque saben que quien controle Jerusalén tiene una ventaja espiritual estratégica en la guerra entre el bien y el mal. Mira la historia. Todos los grandes imperios de la antigüedad quisieron conquistar Jerusalén. Los babilonios bajo Nabucodonosor, los persas bajo Ciro, los griegos bajo Antíoco Epífanes, los romanos bajo Pompeyo y después bajo Tito. En la Edad Media, los musulmanes bajo Omar ibn al-Khattab, los cruzados europeos, Saladino otra vez, los otomanos bajo Solimán el Magnífico. Todos querían Jerusalén. En los tiempos modernos, los británicos con el mandato palestino, los jordanos que controlaron la Ciudad Vieja hasta 1967 y ahora todas estas naciones islámicas que se están uniendo para liberar Jerusalén del control judío. ¿Por qué todos quieren Jerusalén? Porque en el subconsciente colectivo de la humanidad existe el conocimiento de que Jerusalén es la ciudad más importante del mundo, espiritualmente hablando. Es la ciudad donde Abraham ofreció a Isaac en el monte Moría, el mismo lugar donde después se construyó el templo de Salomón. Es la ciudad donde David estableció su capital y donde escribió muchos de los salmos. Es la ciudad donde los profetas de Israel predicaron y donde se escribieron muchos de los libros proféticos. Pero sobre todo, es la ciudad donde Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Es la ciudad donde el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Es la ciudad desde donde el Evangelio se esparció hacia todas las naciones del mundo. Y según las profecías, Jerusalén va a ser la ciudad desde donde Jesús va a reinar durante el milenio. Va a ser la ciudad hacia donde van a subir todas las naciones para adorar al Rey de Reyes durante 1000 años. Por eso Satanás está tan desesperado por controlar Jerusalén, porque sabe que si puede controlar Jerusalén, puede interferir con los planes proféticos de Dios,
Pero aquí está la ironía profética. Mientras más las naciones se obsesionan con atacar Jerusalén, más están cumpliendo exactamente las profecías que predicen su propia destrucción. Zacarías capítulo 12, versículo 9 dice: «Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén». Joel capítulo 3, versículo 2 dice: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad». Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, dice que los espíritus demoníacos van a reunir a los reyes del mundo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, en el lugar que se llama Armagedón. O sea que la obsesión de las naciones con atacar Jerusalén es parte del plan profético de Dios. Dios va a usar esa obsesión para reunir a todas las naciones en un solo lugar y juzgarlas por su rebelión contra Él y contra su pueblo. Es como una trampa divina. Mientras más las naciones se obsesionan con destruir Jerusalén, más se están metiendo en la trampa profética que Dios ha preparado para ellas. Y mientras tanto, el pueblo judío está clamando perdón a Dios en el muro de los lamentos. Están preparándose espiritualmente para lo que viene. Están buscando el rostro del Dios de Abraham, Isaac y Jacob en el momento exacto en que todas las naciones se están preparando para atacarlos. Es la manifestación perfecta de la guerra espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre los propósitos de Dios y los planes de Satanás, entre la fe y la rebelión. Y el campo de batalla de esta guerra espiritual es Jerusalén. Por eso todos quieren conquistarla. Por eso es la ciudad más disputada de la historia de la humanidad. Por eso va a ser el centro de los eventos de los últimos tiempos. Pero al final sabemos quién va a ganar esta batalla. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Quiero hablarte sobre uno de los misterios más profundos del Nuevo Testamento, algo que el apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 11 y que creo que estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos en estos días. Pablo habla sobre la ceguera temporal que vino sobre Israel hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Dice en Romanos 11, versículo 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Durante casi 2000 años, la mayoría del pueblo judío ha estado espiritualmente ciego al hecho de que Jesús es su Mesías. Han estado esperando la venida del Mesías sin reconocer que ya vino hace 2000 años. Pero Pablo dice que esta ceguera es temporal, no permanente, y dice que va a terminar cuando se complete la plenitud de los gentiles, o sea, cuando se complete el número de gentiles que tienen que ser salvos. Y después de eso, dice algo extraordinario en el versículo 26, «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad». La pregunta es, ¿estamos llegando a ese momento profético? ¿Estamos viendo las primeras señales de que la ceguera temporal de Israel está llegando a su fin? Yo creo que sí, y creo que esas 50.000 personas clamando perdón en el muro de los lamentos son una señal profética de que algo está cambiando en el corazón del pueblo judío. Pero déjame explicarte algo más profundo sobre esta ceguera temporal. Pablo usa el ejemplo de su propia conversión para ilustrar lo que va a pasar con todo el pueblo judío al final de los tiempos. Pablo era un fariseo celoso que perseguía a los cristianos porque creía que estaba defendiendo la fe verdadera. Él no tenía la intención de rechazar al Mesías verdadero. Al contrario, pensaba que estaba sirviendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero estaba equivocado. Estaba luchando contra el mismo Dios al que pensaba que estaba sirviendo. Hasta que un día, en el camino a Damasco, Jesús se le apareció glorificado y le abrió los ojos espirituales. Y cuando Pablo vio a Jesús resucitado y glorificado, inmediatamente entendió que había estado equivocado. No se rebeló contra la evidencia, no trató de justificar su posición anterior, se rindió completamente a la verdad que estaba viendo. Pablo dice que lo mismo va a pasar con todo el pueblo judío. Va a llegar un momento en que Jesús se les va a aparecer glorificado, van a ver las marcas de los clavos en sus manos,
Van a entender que Él es el Mesías que han estado esperando durante 2000 años, y van a llorar como se llora por un hijo unigénito. Y eso es exactamente lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Pero mientras llega ese momento, Dios está preparando el corazón de su pueblo. Los está llevando a una búsqueda genuina de su rostro. Los está moviendo a clamar perdón como nunca antes lo habían hecho. Y no es casualidad que esto esté pasando precisamente en el momento en que todas las naciones se están juntando contra Israel. Es como si Dios les estuviera diciendo: cuando no tengan a nadie más a quien acudir, van a clamar a mí y yo los voy a escuchar. Pero hay algo más que me llama la atención. Durante estos 2000 años de ceguera temporal, el pueblo judío ha mantenido viva la esperanza mesiánica. En cada Pascua dicen: el año que viene en Jerusalén. En cada oración piden por la venida del Mesías. O sea que no han perdido la fe en que el Mesías va a venir. Solamente están confundidos sobre cuándo va a venir. No se han dado cuenta de que ya vino una vez y que va a venir otra vez. Pero cuando vean a Jesús viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, cuando lo vean destruyendo a los ejércitos que vienen a atacar Jerusalén, cuando lo vean estableciendo su reino desde el trono de David, van a entender inmediatamente quién es Él, y van a llorar. No de tristeza, sino de alegría mezclada con arrepentimiento. Van a llorar porque van a entender que el Mesías que han estado esperando durante 2000 años es el mismo que rechazaron hace 2000 años. Van a llorar como José lloró cuando se dio a conocer a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Recuerda esa historia. José había estado gobernando Egipto durante años, pero sus hermanos no lo reconocían. Hasta que llegó el momento en que José no pudo contenerse más y les dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». Y la Biblia dice que José lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. No era llanto de amargura, sino de alegría por el reencuentro con sus hermanos. Eso es lo que va a pasar cuando Jesús se revele al pueblo judío. Van a llorar de alegría por el reencuentro con su Mesías, pero también de dolor por haberlo rechazado durante tanto tiempo. Y creo que esas 50.000 personas, clamando perdón en el muro de los lamentos, son la preparación del corazón del pueblo judío para ese momento profético que está muy cerca de cumplirse. Querido hermano, hemos llegado al final de este estudio, pero quiero dejarte con algunas reflexiones profundas sobre todo lo que hemos visto y analizado juntos. Estamos viviendo días extraordinarios, días que los profetas de la antigüedad anhelaron ver, pero no pudieron ver. Días que Jesús mismo describió como únicos en la historia de la humanidad cuando dijo: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Pero también estamos viviendo días de esperanza, porque sabemos que después de la tribulación viene el reino. Después de la noche más oscura, viene el amanecer más glorioso. Después de la mayor crisis de la historia, viene la mayor bendición de todos los tiempos. Cuando vemos a 50.000 judíos clamando perdón en el muro de los lamentos, no estamos viendo solamente un evento religioso tradicional. Estamos viendo el cumplimiento de profecías milenarias. Estamos viendo a Dios preparando el corazón de su pueblo para los eventos finales de esta era. Cuando vemos a 60 naciones islámicas planeando la destrucción de Israel, no estamos viendo solamente una crisis política del Medio Oriente. Estamos viendo la formación de la coalición profética que va a cumplir Ezequiel 38 y Zacarías 12. Cuando vemos al primer ministro de Israel mencionando públicamente a Jesús en un contexto histórico, no estamos viendo solamente un discurso político. Estamos viendo la preparación del escenario para que el pueblo judío reconozca a su Mesías. Cuando vemos a todas las naciones obsesionándose con Jerusalén, no estamos viendo solamente conflictos geopolíticos. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías sobre Jerusalén como copa que embriaga y piedra pesada para todas las naciones.
Todo se está alineando exactamente como las Escrituras predijeron hace miles de años. Los tiempos se están acelerando, los eventos se están intensificando, el reloj profético está corriendo hacia su culminación final. Pero en medio de todo este panorama profético, no podemos olvidar la lección más importante de todas. Dios está en control, nada de lo que está pasando lo toma por sorpresa. Todo está aconteciendo exactamente según sus planes eternos. Y si Dios está en control de los grandes eventos proféticos de las naciones, también está en control de tu vida personal. Si puede cumplir profecías de hace 2500 años con precisión perfecta, también puede cumplir las promesas que te ha hecho a ti. Si puede preparar el corazón de 50.000 judíos para clamar perdón en Jerusalén, también puede preparar tu corazón para recibir todo lo que Él tiene planeado para tu vida. Si puede usar la oposición de 60 naciones para cumplir sus propósitos proféticos, también puede usar las dificultades que estás enfrentando para cumplir sus propósitos en tu vida. Por eso, cuando veas las noticias sobre Israel y Jerusalén en los próximos días y meses, recuerda que no estás viendo solamente eventos políticos o militares. Estás viendo el desarrollo del plan profético más grande de todos los tiempos. Estás viendo cómo Dios está preparando el escenario para la segunda venida de Jesús. Estás viendo cómo se están cumpliendo las señales que el mismo Jesús dijo que indicarían que su reino está cerca. Y cuando Él venga, va a establecer su reino de justicia y paz desde Jerusalén. Va a juzgar a las naciones que se rebelaron contra Él. Va a restaurar a Israel como cabeza de las naciones. Va a sanar el mar muerto con las aguas que saldrán del templo, va a hacer florecer los desiertos, va a quitar la guerra de la tierra, y nosotros, los que hemos creído en Él, vamos a reinar con Él durante 1000 años. Vamos a ser parte de su gobierno mundial, vamos a ver el cumplimiento de todas las promesas que parecían imposibles. Vamos a ver a Israel reconociendo a su Mesías y llorando de alegría por el reencuentro. Vamos a ver las naciones subiendo a Jerusalén para adorar al Rey de Reyes. Vamos a ver la tierra llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la esperanza que nos sostiene en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Esa es la perspectiva eterna que nos permite entender los eventos temporales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso no tengas miedo cuando veas que las naciones se juntan contra Jerusalén. No te desanimes cuando veas que el mundo se vuelve cada vez más hostil contra los valores cristianos. No te preocupes cuando veas que los tiempos se vuelven cada vez más difíciles. Todo eso tiene que pasar antes de que Jesús regrese. Y cuanto más veas que estas cosas están pasando, más cerca sabes que está su venida. Mantén tu fe firme, mantén tu esperanza viva, mantén tu amor ardiendo, porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día está mucho más cerca de lo que muchos piensan. Que Dios te bendiga y que su gracia esté siempre contigo. Amén.